Nunca creí que los cuentos se hicieran realidad, hasta que me tocó conocer a una madrastra de esas que te cambian la vida. Pero mejor empiezo desde el principio. Me llamo Paola. De niña mi vida parecía normal, incluso con suerte. Mis papás tenían dinero, los dos eran gente de negocios, y vivíamos en una casa de 2 pisos en Ciudad Satélite, Naucalpan. Mi papá Rafael se partía el alma. Levantó su empresa desde cero, a puro trabajo y desvelos. Mi mamá, Verónica, pues, tenía otras prioridades. Casi nunca estaba. Siempre andaba fuera con sus amigas, y sobre todo con su mejor amiga, Claudia. Eran inseparables. Uñas, café, comidas larguísimas en lugares bonitos, compras. Yo me acuerdo perfecto de estar sentada en la mesa de la cocina, haciendo tarea sola, mientras mi papá calentaba algo del súper para cenar. ¿Y mi mamá?, le preguntaba, aunque ya sabía la respuesta. Salió con Claudia otra vez. Mi cielo, decía él, tratando de sonar tranquilo, pero se le notaba la decepción. Luego se forzaba a sonreír. A ver, hagamos esto especial. Te compré helado del que te gusta para el postre. Así era mi papá, siempre intentando cubrirlo todo. Ser el que trabajaba, el que cuidaba, el que escuchaba, el que calmaba, como si con ganas alcanzara para que nada se rompiera. Pero no alcanzó. Yo tenía 9 años cuando pasó. Me acuerdo con una claridad que todavía duele. Ese día mi mamá llegó tarde, como siempre. Solo que, en vez de subir calladita a su cuarto, se paró en la sala y dijo que quería hablar en familia. Mi papá se quedó viendo raro. Yo me senté en el sillón, con las piernas colgando, sin entender nada. Me voy, soltó Verónica, con una voz tranquila, demasiado tranquila. Me enamoré de otra persona. Nos vamos a vivir a España el próximo mes. Mi papá se quedó helado. ¿Cómo que te vas?, alcanzó a decir él. Paola se queda contigo. Tú te quedas con su custodia completa, siguió ella, como si estuviera avisando un cambio de dirección. Ya lo pensé bien, así, sin más. Mi mamá se borró de mi vida en una sola noche. Al día siguiente empacó. Y al otro, ya no estaba. Ni una explicación larga, ni una disculpa, ni un abrazo. Nada. Solo desapareció, dejando a un papá en shock y a una niña de 9 años que no entendía por qué no era suficiente para su propia mamá. Y ahí fue cuando Claudia empezó a aparecer más. Al principio, yo me alegraba. Era alguien conocido. Era como un pedacito de mi mamá, aunque fuera prestado. Claudia llegaba con bolsas del súper, cocinaba, me ayudaba con la tarea, ordenaba la casa, se movía como si siempre hubiera vivido ahí. Era atenta, cariñosa, paciente. Lo que mi mamá no había sido. Y mi papá, sin darse cuenta, se iba aflojando. Se le iluminaba la cara cuando Claudia entraba. Se reía más. Dormía mejor. En unos meses, empezaron a salir. Y 6 meses después de que mi mamá se fue, mi papá me dijo, con cuidado, que se iban a casar. Me acuerdo que me preguntó directo, como si le diera miedo mi respuesta. ¿Estás contenta, Paola? Yo asentí rápido. Sí. Claudia es buena. Nos cuida. La boda fue bonita. Claudia se veía perfecta con su vestido blanco. En la fiesta me abrazó fuerte y me susurró al oído. Ahora sí vamos a ser una familia feliz. Yo le creí. ¿Cómo le creí? Luego se fueron de luna de miel, y yo me quedé con mi abuela paterna, doña Elena, la mamá de mi papá. Esos días fueron los últimos tranquilos que recuerdo por mucho tiempo. Con mi abuela todo era simple. Comida caliente, plática tranquila, películas viejas, y esa sensación de que alguien te ve de verdad. El día que regresé a mi casa, supe que algo había cambiado desde el primer segundo. Abrí la puerta y la casa se sentía distinta, como si el aire estuviera más pesado. Claudia estaba sentada en la mesa de la cocina, derechita, con las manos juntas. Mi papá también estaba ahí, pero se veía incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lado. Paola, dijo Claudia. Su voz ya no traía el calor de antes. Tenemos que hablar de algunos cambios. Yo me senté con la mochila todavía colgándome del hombro. Mi papá se acomodó en la silla y evitó mirarme. Tu papá y yo hemos estado hablando sobre tu educación, siguió Claudia, sin parpadear. He notado cosas preocupantes, parecidos con tu mamá. A mí se me apretó el estómago. ¿Cómo que parecidos?
Pregunté. Tu manera de ser, tu actitud. Se nota que necesitas más orden, más disciplina. Claudia volteó hacia mi papá. ¿No crees, amor? No queremos que termine como Verónica. Yo miré a mi papá esperando que dijera algo, que se levantara, que la frenara. Él frunció la frente, como dudando, pero al final soltó un «pues». Tal vez sí hace falta poner límites. Claudia no perdió el tiempo. «Yo me encargo», dijo, y le tocó la mano a mi papá como si le estuviera haciendo un favor. «Tú estás lleno de trabajo. Déjamelo a mí». Y ya. Mi vida cambió ahí, en una frase. Al día siguiente, llegaron las nuevas reglas, una tras otra, como si las hubiera tenido guardadas. Primero fue mi ropa. «De ahora en adelante vamos a comprar en oferta», anunció. «No tiene sentido gastar tanto en una niña que está creciendo». No era por dinero. Eso se sentía. Era por control. Pero yo todavía no lo entendía. Luego vino el dinero para la semana. Antes mi papá me daba algo para mis gastos, para la escuela, para un antojo. El siguiente domingo, cuando iba a pedírselo, Claudia apareció en la cocina con una sonrisa fingida. «Sobre tu dinero», me dijo. «Ahora te lo vas a ganar. Si quieres recibirlo, necesitas puros 10. Un solo 9, y esa semana no hay nada». «Pero mi papá siempre», intenté decir. «Tu papá está de acuerdo». Me cortó, sin subir la voz, pero sin dejar espacio. Volteó hacia él. Mi papá estaba en su computadora portátil. Apenas levantó la vista. «Hazle caso a Claudia, Paola», dijo, como en automático. «Ella sabe». Y así se fue haciendo normal lo que no lo era. Cada semana se ponía peor. Claudia empezó a llevar un cuaderno, uno de esos de pasta dura. Ahí apuntaba todo lo que yo hacía mal. Un día me fui rápido a la escuela y no tendí la cama. Al cuaderno. Un vaso en la barra, aunque lo hubiera dejado 5 minutos. Al cuaderno. La tarea hecha, pero según ella, mal guardada en la carpeta. Al cuaderno. Los viernes en la tarde, me sentaba frente a ella como si estuviera rindiendo cuentas. Cama sin tender el lunes. Plato sin lavar el miércoles. Tu cuarto no quedó bien aspirado el jueves. Leía con una calma fría. Luego cerraba el cuaderno despacito. Pues no. Esta semana tampoco hay dinero. A ver si la siguiente te aplicas. Yo veía cómo mi vida anterior se deshacía, reemplazada por reglas, listas, y esa sensación constante de estar fallando, aunque lo intentara todo. Lo peor no eran las reglas, era ella. La Claudia que me ayudaba con la tarea ya no existía. En su lugar había una mujer calculadora, que parecía disfrutar encontrarme defectos. Y mi papá, que antes era mi escudo, se volvió un espectador. Siempre ocupado, siempre cansado, siempre. Luego lo hablamos. Yo lo intenté. Varias veces. Una noche lo busqué en su oficina. Estaba frente a la computadora, con la puerta entreabierta, revisando correos y con el teléfono pegado al hombro. Esperé a que colgara. «Papá, ¿podemos hablar?» «¿Qué pasa, Paola?», dijo, sin despegar la vista. «Es Claudia. Sus reglas, de verdad están muy pesadas. Ya no sé qué hacer». Por fin me miró, pero fue una mirada agotada, no de enojo. «Mira, hija, sé que todo está diferente, pero Claudia está haciendo lo difícil en la casa. Ella está al pendiente de todo, y yo estoy tratando de mantener el negocio a flote. Hay que valorar lo que hace». «Pero ahora no, Paola», me cortó. «En 5 minutos entro a una llamada». Así, siempre así. Gracias a Dios existía mi abuela. Doña Elena fue la única que vio desde el principio que algo no estaba bien. Un día fue de visita y escuchó a Claudia regañándome porque dejé un libro en la mesa de la sala. «Esto ya es demasiado», tronó mi abuela desde el pasillo. «Es una niña, no un soldado». Lo que siguió fue una discusión tremenda. Claudia se puso a llorar, pero de esas lágrimas perfectas, puntuales, como si las tuviera ensayadas. Cuando llegó mi papá, Claudia ya estaba en papel de víctima. «Tu mamá no respeta mi lugar en esta familia», sollozaba. «¿Cómo quieres que eduque a Paola si ella viene y me desautoriza?» Mi papá, por evitar pleito, se fue por el camino fácil. «Mamá, si no puedes apoyar a mi esposa, mejor no vengas un tiempo», le dijo a doña Elena. Yo sentí que me arrancaban el piso. Desde ese día,
Las visitas de mi abuela se acabaron, pero yo la buscaba como podía. Aprovechaba que salía directa de la escuela. Le decía a Claudia que tenía taller o que me quedaba a estudiar con compañeras, y me iba caminando a casa de mi abuela antes de que se hiciera de noche. Esos ratos con ella eran mi respiro. «No dejes que te rompa, mi niña», me decía mientras me servía comida. «Tú eres más fuerte de lo que crees». A veces me deslizaba un billete doblado en la mano. «Guarda 500 pesos. Pero bien guardados, ¿eh? Donde ella no lo encuentre». Yo aprendí a esconder cosas. Dinero, regalos chiquitos y también mis emociones. En mi cuarto había una tablita del piso que quedaba un poquito floja, cerca de la cama. Ahí guardaba mi tesoro, el dinero de mi abuela, una pulsera barata, una foto vieja, cualquier cosa que me recordara que no estaba sola. Cada vez que Claudia se ponía más intensa con sus revisiones, yo tocaba esa tablita con la punta del pie. Era mi forma de decirme, todavía tengo algo mío. Y luego llegó la conversación que me cambió la cabeza por completo. Yo tenía 15 años. Una noche me levanté por agua. Era tarde, cerca de medianoche. La casa estaba en silencio, con el ruido lejano de la avenida entrando por una ventana mal cerrada. Al pasar por el cuarto de mi papá, escuché voces. La puerta estaba medio abierta. Me quedé congelada. Claudia hablaba en voz baja, pero clarita. «Paola no se merece que pague su universidad», decía. «Ya viste cómo es. Esa actitud, igualita a su mamá. Si la sigues consintiendo, va a terminar igual, yéndose y dejando tirado a todo el mundo». Yo contuve la respiración, esperando que mi papá la callara, que dijera, «Es mi hija». Pero el silencio se estiró, feo, largo. Tal vez tienes razón», dijo él al fin con duda. «Pero le prometimos». «Las promesas se revisan», empujó Claudia. «Piensa en nosotros. Ese dinero es para nuestro futuro». Me fui despacio, sin hacer ruido. En mi cuarto me quedé viendo el techo, sin poder cerrar los ojos. Ese día entendí algo que antes no quería aceptar. Claudia ya había ganado demasiado espacio. Y si yo quería un futuro, lo iba a tener que pelear yo sola. Esa misma noche tomé una decisión. Me iba a desvelar estudiando. Todo lo que pudiera, cada minuto. Iba a conseguir una beca del 100%. No por orgullo, por necesidad. Los siguientes 2 años fueron una locura. Prepa y yo nos volvimos una sola cosa. Me metí a todo lo académico que encontré. Debate, club de ciencias, taller de matemáticas, concursos, olimpiadas. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo estaba estudiando o en algún evento. Mi cuarto se llenó de reconocimientos, diplomas, medallas. Un estante en la pared se fue convirtiendo en mi vitrina. Claudia no lo soportaba. Se le notaba en la cara cada vez que entraba a mi cuarto y veía otro papel enmarcado. Pero ya no podía decir nada. Los maestros llamaban a la casa para felicitarme. A veces hasta salía mi nombre en una nota chiquita del barrio por algún concurso. Y a Claudia no le convenía ponerse en contra de la estudiante ejemplar. Así que tragaba su coraje y sonreía por fuera. Hasta que llegó el día de mi graduación de prepa. Yo ya tenía la carta. Me había llegado 2 semanas antes y la guardé como si fuera oro. Beca del 100% en una universidad privada por Cholula, Puebla. Me temblaban las manos cada vez que la veía. Esperé el momento que me pareciera seguro para decirlo. Elegí la cena después de la graduación. Pensé, ingenua, que ese día Claudia no se iba a atrever. Me aceptaron en Puebla. Solté, con la voz apretada. Y me dieron beca del 100%. La cara de mi papá se iluminó. «Eso es increíble, hija. Estoy orgullosísimo de ti». Por un segundo sentí que todo se acomodaba. Y entonces Claudia se pegó al hombro de mi papá y puso esa sonrisa dulce que yo ya odiaba. «Ay, qué buena noticia», dijo. «Pero, amor, ¿sabes qué la haría todavía mejor?» Mi papá la volteó a ver. «¿Qué?» «Que Paola aprenda la independencia de verdad», dijo Claudia. «La beca está muy bien. Sí, pero no la vayamos a malacostumbrar. Que ella se pague su renta, su comida, que trabaje, que aprenda responsabilidad». Yo la vi incrédula. Y lo peor fue ver a mi papá asentir, lento. «Pues sí», dijo él. «Tiene sentido». Algo dentro de mí tronó. «¿Tiene sentido?». Solté.
levantándome tan rápido que la silla se fue para atrás. Nada de esto tiene sentido. Años dejándole que controle todo. Esta casa se volvió una cárcel, y tú nada más. Dices que sí. Paola. Intentó mi papá. No. Ya no. Se me quebró la voz. Pero seguí. Yo sé que tenías dinero guardado para mi universidad. Lo escuché hace años. Pero apuesto a que Claudia te convenció de usarlo en otra cosa. Igual que te convenció de correr a mi abuela. Igual que te convenció de dejar de ser mi papá. La cara de Claudia se puso roja. Se paró de golpe. «¿Cómo te atreves?», gritó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué han hecho?», respondí, con un coraje que me quemaba. «¿Contarme hasta los vasos? ¿Quitarme lo poquito que tenía? ¿Vigilarme como si yo fuera una delincuente?». Claudia volteó a ver a mi papá, y como si tuviera un botón, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Ves?», dijo, con voz rota. «Esto es lo que te he dicho. No te respeta. Solo le importa el dinero, igual que su mamá». Yo vi la cara de mi papá cambiar. Se endureció. Se paró despacio, con las manos temblándole. «Vete», dijo bajito. Yo parpadeé. «¿Qué?». «Claudia tiene razón», siguió él, y me cayó como piedra. «Te estás volviendo como tu mamá. Egoísta, ingrata. No quiero otra mujer así en esta casa. Empaca tus cosas y vete». Las palabras me pegaron en seco. Detrás de él, Claudia alcanzó a soltar una sonrisa chiquita, rápida, triunfante, y luego se cubrió la boca fingiendo preocupación. Yo subí corriendo al cuarto con la vista nublada. Me temblaban las manos mientras aventaba ropa a la maleta. Agarré mis reconocimientos, mis fotos, lo poco que era mío. Levanté la tablita floja del piso y saqué mi escondite. Todo. Abajo se escuchaba la voz de Claudia, suave, consolando. «No es tu culpa, amor. Hay gente que no entiende». Me fui sin mirar atrás. La casa de mi abuela no estaba lejos, pero esa noche el camino se me hizo eterno. Cuando doña Elena abrió la puerta y me vio la cara, no me preguntó nada. Solo me jaló a un abrazo fuerte. Me corrió, solté entre llanto. Me dijo que soy igual que mi mamá. «Tu papá está cegado», dijo ella, sin dudar. «Pero tú no te vas a dejar. No les vas a dar ese gusto». Ese verano me quedé con mi abuela. Conseguí trabajo en una librería cerca. No era ningún lujo, pero era tranquilo. Acomodaba libros, cobraba, hacía inventario, y por primera vez en mucho tiempo dormía sin miedo. Doña Elena había ido apartando dinero poco a poco, como pudo, desde que vio que yo iba a necesitar ayuda. También juntó algo con lo que sacó de su despensa y recortó gastos. Cuando se acercó agosto, me dio un sobre. «No es mucho», me dijo, «pero te alcanza para arrancar. Lo demás ya depende de ti». Dentro había 25,000 pesos. Cuando cumplí 18, me fui a Puebla. La vida allá fue dura al principio. Renté un estudio chiquito cerca de la universidad, en Cholula. Tenía una cocineta y un baño apretado. La renta me pesaba cada mes como una piedra. Vivía al día, estirando cada peso. Además, conseguí trabajo de mesera en una cafetería cerca del campus. Mis días eran una carrera. Clases en la mañana, biblioteca en la tarde, turno en la cafetería en la noche. Y luego, tareas hasta que el cuerpo ya no daba. A veces me quedaba dormida con el cuaderno abierto. A veces sentía que ya no iba a poder. Pero cada vez que flaqueaba, se me aparecía la sonrisa de Claudia y me regresaba el coraje. Y, con ese coraje, seguía. Los años se fueron rápido. Hice amigas, saqué buenas calificaciones y armé una vida propia. Y mi celular no sonó ni una sola vez con una llamada de mi casa, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando me fue bien. Nada. La única conexión con mi vida anterior era mi abuela, que me llamaba cada domingo sin falta. «¿Ya comiste?». Era lo primero. «Sí, abue. Te quiero, mi niña». Y con eso, yo aguantaba. Cuando me gradué, me ofrecieron un puesto en una firma de consultoría en Ciudad de México. El sueldo por fin me alcanzaba para rentar un departamento de una recámara, no grande, pero mío, en una zona accesible y bien conectada. Colgué mi título en la pared. Al lado puse la carta de oferta del trabajo. No por presumir, sino para recordarme. Llegaste. Conocí a Mateo en una cafetería cerca de mi oficina.
Sí, parece inventado, pero así pasó. Yo iba tarde, con prisa, y choqué con él justo cuando él traía su café. Le tiré la bebida encima del saco. Me quería desaparecer. Perdón, solté. De verdad, qué pena. Él se quedó quieto un segundo, viendo la mancha, y luego me sonrió. Tranquila, dijo. Pasa. Yo insistí en comprarle otro café, y esa disculpa se volvió plática. Y esa plática se volvió cena esa misma noche. Mateo era distinto. De esos hombres que no andan jugando con lo que dicen. Era amable, claro, y quería mucho a su familia. Conocer a sus papás fue como entrar a otra realidad. Una casa donde se hablaban bonito, donde se reían juntos, donde nadie caminaba con miedo. Al año de andar, Mateo me llevó a esa misma cafetería. Se veía nervioso. Me tomó las manos, respiró hondo y sacó un anillo bonito, elegante. «Paola», dijo con la voz temblándole un poquito, «¿te quieres casar conmigo?» Se me salieron las lágrimas. De esas que te sorprenden. «Sí», dije. Ese mismo día, subí una foto a mis redes. Yo mostrando el anillo. Mateo dándome un beso en la mejilla, los dos con una sonrisa enorme. Una semana después, me entró una llamada de un número desconocido. Algo me hizo contestar. «Bueno, Paola», dijo una voz que me heló la piel. «Ya tiene rato, Claudia». Se me apretó la mano alrededor del teléfono. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Yo siempre encuentro la manera». Soltó una risita suave. «Vi tu anuncio de compromiso. ¡Qué anillo tan bonito! Debes estar emocionadísima con la boda. ¿Qué quieres?», pregunté directo. «Quiero ayudarte», dijo, con esa dulzura falsa que ya conocía de memoria. «Mira, una novia se merece que su papá la acompañe ese día. Y tú vas a querer eso». Se me fue el aire. «¿De qué estás hablando?» «De un arreglo», dijo Claudia. «Tranquila, algo simple. Tú me depositas 500,000 pesos y yo convenzo a tu papá de reconciliarse contigo. Me encargo de que vaya a tu boda, que te acompañe, que se tomen fotos. Todo bonito». Me dio náusea. «¿Y si no?», Claudia se rió. «Pues tu papá no va. Tú sabes cómo es. Él hace lo que yo le digo. Yo manejo el dinero en la casa y ese pobre hombre ni pregunta». Y siguió hablando, cada vez más confiada, como si por fin se quitara la máscara. «¿Te acuerdas cuando lo convencí de correrte? Fue facilísimo. Unas lágrimas, las palabras correctas y listo. Los hombres son bien fáciles. ¿Y tu papá? Más». A mí ya no me temblaba la mano por miedo. Me temblaba de coraje. Sin hacer ruido, abrí la grabadora del celular y empecé a grabar. Claudia siguió, como si me estuviera contando un chisme. «Entonces, ¿qué dices? 500,000 pesos es poquito para comprar el amor de un papá, ¿no? No te tardes. En una semana se acaba». Yo forcé mi voz a sonar tranquila. «Lo tengo que pensar». «Piénsalo bien», dijo, satisfecha. «No te conviene jugar conmigo». Colgó. Me quedé mirando la pantalla, con el audio guardado. Eran casi 8 minutos de Claudia diciéndolo todo. Casi 8 minutos de ella quitándose la máscara sola. Esa noche se lo puse a Mateo en el departamento. Él escuchó en silencio, apretando la mandíbula. «Hay que mandárselo a tu papá ya», dijo. Yo le detuve la mano. «No», le dije. «Tengo una idea mejor». Abrí la laptop. Claudia siempre cuidó su imagen. Siempre. Se vende como la mujer correcta, la que ayuda en la parroquia, la que organiza cosas, la que sufre por la familia. Vamos a ver qué hace cuando se le caiga la máscara. Subí el audio a mis redes con una frase sencilla, sin adornos. «Mi madrastra me pidió 500,000 pesos para dejar que mi papá vaya a mi boda». Escuchen hasta el final. Lo que pasó después fue una ola. En cuestión de días, el audio empezó a rodar por grupos de vecinos, conocidos y gente de la parroquia. Llegó a los chismes de la colonia, a los chats donde todo se multiplica, comentarios por todos lados, mensajes de personas que yo ni conocía. «No puedo creer que sea ella. Siempre se hace la buena. Ella me dijo que tú habías abandonado a tu papá. ¡Qué coraje! Ahora entiendo por qué de la nada traía camioneta nueva. Yo estuve en el comité de la parroquia con ella. Siempre le gustó mandar, pero esto ya es otra cosa». Su fachada se empezó a caer a pedazos. 3 días después, sonó mi celular otra vez. Esta vez sí era él.
Paola. La voz de mi papá sonaba raspada, como de alguien que no ha dormido. ¿Puedes venir a la casa? Por favor, necesito hablar contigo. Yo respiré hondo. Voy. Die. Al día siguiente, manejé hacia Satélite. Salí temprano, pero el periférico iba pesado y se soltó una llovizna que empeoraba todo. Entre tráfico y vueltas, me aventé más de 1 hora y media, con el estómago hecho nudo. Cuando llegué, la casa se veía igual por fuera, pero se sentía distinta. La camioneta de Claudia no estaba. Sus plantas, que siempre tenía perfectas, se veían descuidadas. Mi papá abrió la puerta antes de que tocara. Se veía más viejo, más cansado, el pelo más canoso. Nos quedamos parados un segundo, sin saber cómo empezar. Y luego, él me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me fuera. Adentro, la casa estaba silenciosa. «Ya no está», dijo mi papá, como si me leyera la pregunta. La corrí el día que escuché el audio. Al otro día fui con un abogado para iniciar el trámite del divorcio. Se dejó caer en su sillón de siempre, derrotado. «He sido un tonto, Paola», murmuró. «Todos estos años. No quise ver». Se pasó la mano por la cara. Me manipuló. Me puso en tu contra. Me puso en contra de mi mamá. Le creí todo. La voz se le quebró. Yo dejé que destruyera la familia. Se le salieron las lágrimas. Te corrí. A mi propia hija. La escogí a ella. Me miró con los ojos rojos. ¿Cómo me perdonas algo así? Yo me quedé callada un segundo. Me dolía, sí. Me ardía todavía. Te perdono, papá, dije al fin. Pero no es de un día para otro. Me dolió años. Él bajó la mirada. Si de verdad quieres arreglarlo, tiene que ser con hechos. Terapia. Y que mi abuela vuelva a esta casa. Y que estés presente. No solo hoy. Mi papá asintió, llorando. Lo hago, dijo. Te lo juro que lo hago. Los siguientes meses fueron un camino lento. Empezamos con llamadas semanales. Al principio eran raras, con silencios, con frases cortas, como si estuviéramos aprendiendo de nuevo. Luego nos vimos para tomar café cada 2 semanas. A veces iba Mateo, a veces solo mi papá y yo. Y un día, mi papá me dijo, «Quiero que mi mamá vuelva a venir a la casa». Cuando doña Elena cruzó la puerta, no dijo gran cosa. Miró a mi papá como quien mira a un hijo que se perdió y regresó. «Más te vale», soltó, seca. Pero se quedó. Porque era su hijo, y porque aunque le doliera también quería vernos bien. El divorcio siguió su curso. Claudia intentó pelear, quiso hacerse la víctima otra vez, pero ya no le alcanzó. El audio no era magia, pero sí dejaba claro el tipo de presión y el manejo del dinero. El abogado de mi papá dijo que ayudaba a sostener lo que venía en el proceso y a poner límites. Al final, Claudia no consiguió lo que quería. Se fue a otro estado. Se decía por ahí que andaba buscando a quién pegarse, pero ya no volvió a aparecer en mi vida. Mi papá empezó terapia. En serio, un día me lo dijo sin rodeos. «Necesito entender por qué me dejé», me confesó. En una de nuestras salidas por café, me explicó algo que me acomodó piezas por dentro. «Cuando tu mamá se fue», dijo, moviendo la cucharita en la taza sin verla, «yo me sentí incapaz. Tenía miedo de fallarte, y en vez de hacerme cargo, dejé que alguien más tomara el control. Me convencí de que era por tu bien, pero estaba huyendo». Me dolió escucharlo, pero también me ayudó, porque, por primera vez, él dejaba de esconderse. Con la boda en puerta, mi papá se fue acercando más. Quiso ayudar, quiso estar. Me acompañó a ver lugares, a probar pasteles, a escoger detalles, no como el papá perfecto de las películas, sino como uno que estaba intentando recuperar el tiempo a puños. Mateo lo recibió bien. Y la familia de Mateo, con esa calidez que yo no estaba acostumbrada a ver, lo fue integrando sin hacerlo sentir menos. Un día antes de la boda, hicimos una cena sencilla con las 2 familias. Comida rica, sobremesa larga, nervios, abrazos. Mi papá se veía nervioso, pero contento. La mañana de mi boda, mi papá llegó temprano al cuarto donde me arreglaban. Tocó la puerta con los nudillos, suave, como si le diera miedo no tener permiso. «¿Puedo pasar?», preguntó. Yo ya estaba con el vestido puesto. Mi abuela acomodaba el velo con manos cuidadosas. «Sí»,
dije, y se me apretó la garganta. Mi papá entró con traje, bien peinado, pero con los ojos húmedos. ¿Lista?, me preguntó, y le tembló tantito la voz. Yo lo miré. He estado lista toda la vida, le dije bajito. Nos quedamos detrás de las puertas del salón. La ceremonia era civil, con un oficial del registro civil. Sencilla, bonita, sin exagerar, la música empezó. Yo tomé el brazo de mi papá. Sentí su mano firme, pero también su temblor escondido. Paola, susurró, antes de que abrieran. Sé que me perdí muchas cosas, pero te lo juro, estoy aquí para las que vienen. Yo asentí. Si hablaba, lloraba. Las puertas se abrieron y caminamos. Vi a Mateo al frente, esperándome con una sonrisa que parecía luz. Vi a mis amigas, vi a su familia, vi a mi abuela en primera fila, limpiándose una lágrima sin pena. Y, sobre todo, sentí el brazo de mi papá sosteniéndome, como debió hacerlo siempre. Cuando llegamos al frente, el oficial sonrió y dijo una frase simple. Antes de continuar, por tradición y por cariño, pregunto algo sencillo. ¿Quién acompaña a la novia en este momento? Mi papá respiró hondo. Su voz salió clara. Su abuela y yo. Yo volteé a ver a doña Elena, y ella levantó la barbilla, orgullosa, como diciendo, aquí estoy. La ceremonia siguió. Firmamos, nos abrazamos, nos tomamos fotos. En la fiesta, más tarde, vi a mi papá bailando con mi abuela. Los dos riéndose como hacía años no los veía, como si la casa por fin se hubiera quitado una sombra. Mateo se me acercó por detrás y me rodeó la cintura. ¿Feliz?, me preguntó al oído. Yo me recargué en él y miré todo. Mi familia, rota y remendada. No perfecta, pero real. Sí, le dije. Feliz. A veces la gente dice que no eliges a tu familia. Y en parte, es cierto. Pero sí eliges qué haces con lo que te tocó. A veces tienes que perderlo todo para entender qué vale. A veces el final feliz no es que todo salga bonito y fácil. A veces el final feliz es aprender a reconstruir. Despacio, con cicatrices, con cuidado. Claudia desapareció de nuestras vidas y no la extrañamos. Pero, si te soy honesta, en un rincón muy profundo, sé que sin esa oscuridad yo no habría descubierto lo fuerte que podía ser. Ni habría entendido que, aunque me quebraron una vez, también podía volver a levantarme.